libro se llama Calle y Respira. Calle y Respira. El libro se llama Calle y Respira. Lo publica el Viejo Topo de Barcelona y sale en la librería de aquí a 10 días, 15 días. Este libro recoge, es una especie de biografía en dos partes. Una primera parte es cuando me detienen en septiembre de 1985 en Quito, un operativo militar conjunto de Colombia y Ecuador. Yo vivía en Quito, era estudiante de periodismo, y me desaparecen durante 12 días. Durante los 12 días, mientras estuve con los militares, lo que no me dejaron fue dormir y casi no me dieron de comer. Pero ya cuando me pasaron los servicios secretos de la policía, ahí sí la cosa cambió. Golpes, torturas, electricidad. Y luego, como si nada, estaba totalmente desaparecido, y luego como si nada aparecí un viernes a la cárcel de Quito junto con otro compañero, donde pasé 3 meses. O sea, son las dos. Y cuando paso a la cárcel comienza la segunda parte del libro y recuento esos tres meses. El libro es muy optimista. Trato de hacer reír de vez en cuando en medio de esta dificultad. En la segunda parte cuento esa historia donde me encuentro con todos los malandros de la cárcel, una banda de colombianos, un secuestrado que había en la cárcel, además de secuestrado estaba en la cárcel, un plan de fuga que comenzamos a preparar con travestis, había travestis, había todo este mundo de la cárcel. Yo estaba con un compañero que éramos 2 personas que nos queríamos mucho, teníamos los mismos pensamientos políticos, pero a nivel, como personas éramos muy diferentes. Un gran intelectual, se la pasaba leyendo todo el tiempo. Yo me mantuve casi todo el tiempo rodeado de los malandros en el patio con ellos, ayudando a robar, ayudando a que esta gente pudiera vivir, porque es cuando el momento, el discurso que uno tiene, te das cuenta que el discurso que tenemos en la izquierda ante esa realidad no te sirve de mucho. Entonces te resumí ya lo que es el libro. ¿Se editó ya en Francia? Se editó en Francia, se está traduciendo al alemán y se está traduciendo al italiano. Va a aparecer dentro de poco en Ecuador y en Brasil también en portugués. ¿Y en Francia cómo van las ventas? ¿Cómo ha ido? ¿Qué aceptación ha tenido? Porque hiciste la presentación en el mes de marzo, así, ¿no? Sí, en marzo. Hasta donde sea, ha ido bien. Ha ido bien. Yo como autor, con las presentaciones que he hecho, realmente se ha logrado vender una buena cantidad de libros. Tú sabes, con el editor no se sabe sino hasta dentro de unos meses la cantidad de libros, pero sí ha tenido una buena aceptación, además porque creo que he roto la línea de trabajo que yo llevaba, ¿no? Es mostrar un poco una faceta diferente de lo que yo he visto o de lo que yo he mostrado hasta ahora como periodista político. Es otra cosa totalmente A ver, aparte de tu experiencia personal con la detención, desaparición y secuestro y luego la prisión, ¿cuál era la situación que había en Ecuador en esos momentos? ¿Y el gobierno ecuatoriano cómo colaboraba? Sí, era el gobierno de León Febres Cordero, amiguísimo de Ronald Reagan, en ese momento presidente de Estados Unidos, y se instauró una represión tremenda, donde yo creo que, como muchas veces se ha hecho, se acogió el pretexto del nacimiento de guerrillas y la relación de estas guerrillas ecuatorianas con la guerrilla colombiana para hacer una caza de brujas tremenda, donde la mayoría de los presos políticos, se fueron más o menos unos 3.000 presos políticos en esa época, torturados, desaparecidos, asesinados, fueron gente de los sindicatos, fueron gente de estudiantes, muchas hasta amas de casa cayeron. Entonces creo que ha sido el momento más histórico, más duro de represión que ha vivido Ecuador durante el gobierno de León Febres Cordero. En el libro muestro, sobre todo nombro, personas, militares y policías y gente que trabajan también para la CIA, los doy con los nombres, y las personas que nombro ahí fueron investigadas en la Comisión de la Verdad que pidió el presidente Correa de hacer, y que lastimosamente, a pesar de que se comprobó su participación en torturas, asesinatos, desapariciones, siguen todavía sin ser juzgadas. Esas personas las nombro en el libro porque fueron además personas que a mí me torturaron. Entonces eso fue lo que se vio en el momento con el presidente Febres Cordero. El momento histórico era ese. ¿Y la represión sobre la gente que era de Colombia, que teníais allí estatuto de refugiado algunos o no? Por ejemplo, como yo. ¿Estabas como refugiado y estudiante? Refugiado y estudiante.
Y fue una cacería de brujas también, no solamente hacia los que presuntamente ecuatorianos podrían militar con la guerrilla, que era muy poco, pero también sobre los colombianos. Porque sí, la guerrilla colombiana cometió, era cierto que tenía una presencia, la guerrilla del M-19, que después dejó las armas, secuestraron a un gran empresario que terminó muerto al momento del rescate, donde estuvieron involucradas además fuerzas especiales españolas que mandó Felipe González, y en ese acto de recuperar a esta persona secuestrada lo mataron, y entonces comenzó una cacería contra los colombianos tremenda, donde muchos terminaron en la cárcel y otros fueron asesinados. Y no sé, en el libro ya, ¿alguna presentación tienes prevista? Hasta el momento no, por eso vine a Sodepaso. Dinos tu nombre a la cámara también. Tu nombre. Fernando Calvo Espino. ¿Y para el futuro, en qué estás trabajando? En cuanto a nuevos libros. ¿Qué estoy trabajando? Es que siempre es malo hablar, o malo no, sino que no es bueno, no sé, de hablar de los proyectos que hay. Pero sí estoy trabajando en 2 proyectos de América Latina. Sí. ¿Y otro Porque proyecto? si de pronto no me resultan. Ya. ¿Y el último proyecto, que no sea el autobiográfico, cuál fue? El anterior. El de anterior fue sobre Colombia, la historia del terrorismo de Estado en Colombia, que lo publicó aquí ACAL, y que también fue bien vendido, fue bien recibido. Tuvo buena propaganda aquí, bueno, El Mundo lo sacó, que ya es decir bastante, sacó una nota sobre eso. El gobierno colombiano prohibió su difusión en Colombia, y sí, en general fue bien, salió bien ese libro. ¿Y se está distribuyendo allí? En Colombia pasó algo muy particular, que como se dice en Colombia, lo fusilaron, porque en Colombia el libro cuesta como $22, más o menos, y $22 es mucha plata. Entonces los sindicatos, un sindicato de Medellín, un sindicato de Bogotá, lo mandaron a imprimir. Me pidieron así muy clandestinamente, o sea, me llegó un correo que yo permitía, y lo fusilaron para venderlo en los sindicatos y en las universidades a $6. Ajá. Yo feliz de la vida. A mí qué me importa, Acal tiene mucho dinero, creo yo, ¿no? No sé. Y que no me escucha Acal, además. Lo otro también fue en Ecuador, cuando lo fui a presentar al Ecuador. Iba caminando por la avenida Amazonas en Quito cuando vi el libro. Yo todavía ni siquiera yo tenía el libro que salió oficialmente allá cuando lo vi, y lo compré a $10, y era un libro que habían fusilado también. O sea, que lo han fusilado en algunos países. Y en Venezuela sacaron cerca de 80.000 ejemplares para darlo en todas las bibliotecas. Entonces sí fue bien, o sea, en Colombia circuló de esa manera. Oficialmente fue prohibido indirectamente por el gobierno para que se...